sin necesidad de abrir nada. Y por ahí pueden meterse al sitio que quieran. O sea que ha cambiado completamente todo y va a seguir cambiando, ¿no? Es como ahora que me acaban de decir que han desarrollado ya los primeros carros magnéticos que no llevan ruedas. Ah, qué ¿Sabías gracioso. eso? Sí, no, no sabía, pero bueno, eso sale en la televisión hace años. Claro, salen dibujos animados, pero ya dice que ya lo No, desarrollaron salen porque los hay, dibujos animados, salen en las películas. ¿Te acuerdas el celular del detective el, el 44, este, 86, 91, 86, estos, no sé cómo qué número es, pero usaba su zapato como teléfono y ahora es una realidad, ¿no? Y hasta así más es. chiquito. Pero en esa época uno se reía del ingenio que tenían, decía: "Qué ingenioso", pero ahora es realidad, pues, todo ha cambiado Sí, y va a todo, seguir todo, todo está cambiando. cambiando y eso es lo interesante, lo interesante. Este, y qué gusto que hay gente que pueda escuchar y podamos conversar Claro, bonito. porque mira, si yo que estoy, se supone en ambiente académico, no tenía ni idea de lo que tú vas a hablar, Sí, ojalá que significa que es un método que poco se ha difundido, pues. sí, en realidad, sí se ha estado haciendo desde el año 94, 95, pero en muy pocos sitios nosotros lo comenzamos a hacer, pero en muy pocos sitios se comenzó a difundir. Ahora sí, se hacen bastantes cursos con la presencia, hacemos bastantes cursos con la presencia de 50 personas. Antiguamente iban 10 personas y entonces no se podía difundir. Ahora hay varios cursos, varios sitios donde se pueden hacer. Tú puedes ir a cualquier país a hacer un curso. Cuando comenzamos estos procedimientos, simplemente veías en el extranjero un procedimiento y lo tenías que imitar acá, ¿no? Que esa es la parte interesante de todo. Ya contaré la historia de cómo así me hice un histeroscopio, este, y pude comenzar a hacer procedimientos, ¿no? Oye, sé que es gracioso que de la promo tú has sido el que ha comenzado a hacer esto y Chirola la parte de las endoscopías, digestivas. Sí, o sea, nosotros con Mario del Castillo trabajamos en una clínica los dos y él hacía la parte quirúrgica y yo lo ayudaba en su vesícula y él me ayudaba en las histerectomías. Y comenzamos a hacer procedimientos en el año 93, 94. Mario había comenzado ya a hacer vesículas en el 92 y yo comencé a hacer histerectomías, quistes y todo en el 93. Hicimos bastante y fuimos muy unidos, trabajando juntos hasta el año 96, 97, en que yo ya me fui a la clínica Ricardo Palma y comencé a trabajar solo, ¿no? Pero sí, fue así como comenzamos y cómo se pudo difundir bastante. En la historia de la esteroscopía, cuando comencé a exponer acerca de cómo sacar los miomas, había en Sí, la Sociedad de Ginecología, me habían invitado y un, dime, Kevin, yo nomás ya, no te preocupes, no te ya, okey. Sigue, sigue nomás. y y la gente, cuando terminé de exponer acerca de el tema, un eminente cirujano me preguntó, ¿no? Y me dijo, doctor Seminario, eso quiere decir que a usted le tengo que mandar todos los pacientes porque usted está diciendo que la única manera de sacar los miomas es por histeroscopía. Entonces yo le contesté, no, esta reunión es para que la gente aprenda y la gente que no quiere aprender sí tendría que enviarme los pacientes. Y ese es el punto, ¿no? O sea, cuando uno expone estos temas, el sentido es difundirlo para que los demás aprendan y que los médicos que no son especialistas eh, eh, puedan referir a los pacientes a los médicos. Ya en este momento, en todos los centros hay estereoscopio.
Lo único que hay que hacer es que funcionen adecuadamente, pero en todos los centros hospitalarios en este momento ya hay procedimientos de este tipo. Creo que nos hemos quedado colgados. Un minuto iniciamos, doctor. Podemos Ya, estar poniendo su presentación, por favor, hasta que el doctor Roberto se conecte. ya. Sí, al parecer el doctor Roberto se quedó colgados. Sí. A ver, voy a llamar. Hola Jaime, Hola, soy Luis Miguel, Enio. ¿cómo estás? ¿Cómo te ¿Cómo va? estás? Oye, yo que de esto de lo que vas a hablar voy a instruirme recién y te agradezco por eso. Cuando se habla de histeroscopio, quiero saber para poder saciar mi inquietud. Histeroscopio es un endoscopio que sirve para poder mirar al útero desde fuera a través de su serosa, o es un procedimiento que se introduce a través del cuello y mira el endometrio, Sí. porque eh, para eh, eh, sacar un mioma, tú puedes tener miomas subserosos, submucosos, intramurales, en fin. Y entonces sacar un subseroso porque una laparoscopía te muestra el útero por afuera debe ser bien improbable, ¿no? Y mejor es, en todo caso, me parecería sacarlo desde adentro. ¿Cuál es el tema sí, realmente? Por sí, favor, eh, desázname en este sí, sentido. sí, el título es cirugía intrauterina. O sea, o sea, el histeroscopio es una óptica conectado a una cámara y a un monitor de video que nos permite entrar a través del cuello del útero hacia la cavidad uterina. Y solamente se puede eh, hacer cirugía o extirpar la patología que existe dentro de la cavidad uterina, en la pared uterina que se puede visualizar. Yo estoy en este cuarto, yo puedo ver el monitor que está acá y sacarlo de la pared, pero no puedo lo que está detrás de la pared, que sería el subseroso, ni el que está en la pared, que sería intramural. Entonces, en una figura voy a poder describir los miomas que se pueden extirpar a través de histeroscopía. Del tamaño que sea, puede ser un mioma submucoso, pero hay limitaciones en cuanto al tamaño, ¿no? O sea, un mioma de 2 3 centímetros sí se puede extirpar, pero un mioma de 4 o 5 centímetros que da hacia la cavidad uterina no se puede extirpar porque es demasiado grande. Es interesante ¿Comienza, varias Jaime? cosas. Sí, dime, Roberto. ¿Podemos Comenzamos. comenzar ya? Ya, Sí, disculpa que me fui de la y no podía entrar, hombre, se fue solo el internet. Antes tenía conexión, ahora que es digital, pasa algo, un avión, algo y paf, me fundo. dime, ¿Listo? comparto. Comparte, sí, para que mientras tú vas compartiendo te voy a presentar. El doctor Jaime Seminario Agurto es mi compañero de promoción, o sea que somos amigos solo algunos añitos. Él es ginecólogo obstetra. No sé cómo hacer ahorita, compartir. Ahí estoy. Muy buenas noches a todos los presentes. Estamos en una oportunidad más de las conferencias de salud de la Mancomunidad Regional de los Andes, que vienen siendo realizadas en coordinación con el doctor Roberto Schinelli, quien está teniendo dificultades técnicas, pero en breves minutos seguro se va a conectar. Pero nosotros seguimos con estas conferencias a cargo de la Mancomunidad. Para explicarles un poquito de la Mancomunidad, es una institución que agrupa 6 gobiernos regionales, entre ellos se encuentran Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Cajunín y Cusco, que se unen para realizar proyectos, programas de intervención interregional, es decir, que benefician a 2 o más regiones. Sin más preámbulo, vamos a dar el paso al doctor Jaime Seminario Aburto hasta que el doctor Roberto Chinelli se conecte para que dé
inicio a esta interesante conferencia. Adelante, Perfecto. doctor Jaime. Comenzamos. Fíjense, siempre bueno la historia. La historia comienza con Bossini, que es el padre de la endoscopía, que con un endoscopio con espejos y con una luz con una vela pudo ingresar a diferentes órganos en el cuerpo humano. Pantaleoni es el primer médico que realiza la primera histeroscopía documentada con un cistoscopio, o sea, con un aparato urológico y con una luz también tipo vela, y entró a la cavidad uterina y cauterizó un pólipo. 1869. A mediados del siglo XX, o sea, entre el 50 y el 70, el doctor Rubin se le ocurre distender la cavidad uterina, porque la cavidad uterina ¿cómo se llama? Es cerrada, es virtual. Entonces nosotros tenemos que tener un medio de distensión y el primer medio de distensión que se vio fue el CO2, o sea, se inyectaba gas y se distendía, se separaban las paredes uterinas. Posteriormente, Jamú fue el padre de la histeroscopía moderna y tuvo su histeroscopio, un microcolpo histeroscopio. Yo tuve oportunidad de escuchar a Jamú. Posteriormente, Newer hizo ya el uso de la corriente monopolar para realizar miomas submucosos, sinequias. Comenzaron a aparecer los trabajos de miomectomías, corte de las adherencias, corte de los septos uterinos y extirpación de los pólipos a través del histeroscopio. Yo estuve en una mesa, en esos congresos en que uno paga para el almuerzo y escogí a Newer para poder estar con él y hacerle algunas preguntas de algunos detalles. Pero quizás a la persona que más he conocido es a Betoki. Betoki inventó el histeroscopio, el mini histeroscopio de 2.9 milímetros. Y ya en el año 2000, hace más de 25 años, él ya hacía procedimientos, ya tenía cámaras de video, tenía fibra óptica y trabajaba con micro tijeras, micro graspers, electrodos bipolares pequeños, etcétera. Inventó el término see and treat, que quiere decir que uno ya no era el histeroscopio para mirar la patología intrauterina, sino lo veías y lo tratabas. Siempre en las discusiones invitan a los ecografistas que hacen histerosonografía, o sea, inyectan una sustancia para ver el tamaño del pólipo y para ver dónde está el pólipo. Entonces yo discuto con ellos y les digo que es una pérdida de tiempo, porque mientras que ellos hacen ese procedimiento para decirme dónde está el pólipo, nosotros podemos hacer una histeroscopía de oficina con la paciente despierta, entrar con el histeroscopio y con una pinza sacar el pólipo. O sea, en el mismo tiempo que ellos hacen eso. Entonces, todas estas cosas revolucionan el manejo de las pacientes con pólipos, con patología simple, con procedimientos que no tienen dolor, poco costo, recontraambulatorios. El primer trabajo que se presentó de histeroscopía operatoria haciendo procedimientos quirúrgicos fue este trabajo que presenté en el año 96. Y les quiero hacer una historia, ya que está Enio, que a mí, una vez en un congreso, vino el primo de Mario del Castillo, Edgar del Castillo, y habló sobre histerectomía laparoscópica, y yo estaba interesado en verlo operar, y él me dijo, yo le pregunté que si podía irme a verlo. Me dijo, sí, ¿cuándo quieres? Pensando que me iba a ir pues en 3 meses, algo así. Yo le dije, no, esta semana quiero ir, cualquier semana, ya no puedo esperar. Entonces me fui a Chicago y estuve con él en su casa, fuimos a verlo operar en su hospital, y de paso me conecté con un médico peruano que era el jefe de ginecología, del departamento de ginecología en la Universidad de Loyola, en el hospital. Y entonces, conversando con él, él me hizo un plan de trabajo, y de casualidad, en una sala que estaba al costado, que estaban haciendo la laparoscopía, estaban haciendo una histeroscopía, y entré a mirar, ¿no? Y dije, pucha, qué interesante. Pasó
1, 2, 3 meses y nuestro amigo Samanés me vende un receptoscopio urológico. Me dice, Jaime, ¿qué te parece si comienzas a usar esto? Yo le digo, ya, dámelo. Y le compré el receptoscopio. Entonces, ese receptoscopio usado que estaba, pero recontraviejo, comenzamos a usarlo. Ustedes pueden creer que el medio de distensión, no habían bolsas, no habían medios de distensión, usábamos lo que usaban los urólogos. Los urólogos usaban unas vasijas de vidrio llenas de agua y en la clínica donde yo trabajaba esterilizaban el agua para los urólogos. Así que con esa agua en un frasco de esos de caramelo se ponía todo estéril, el frasco estéril, el agua estéril, mangueras de ¿cómo se llama? Esas marrones gruesas, y con eso hacía la distensión del útero y comenzamos a trabajar en histeroscopía operatoria. Y ahí ya comenzaron a invitarme para este tema, porque mis temas de exposición siempre habían sido la laparoscopía, pero histeroscopía operatoria comencé a exponer y en la mayoría de los congresos que hay acá en el Perú me invitan para exponer sobre este tema. Pero es interesante la historia, como un amigo que vendía equipos ¿cómo se llama? Me empujó a hacer estos procedimientos. Muy interesante. Bueno, ¿qué aplicaciones tiene el histeroscopio? En la evaluación del sangrado uterino anormal es importantísimo, tanto en las pacientes jóvenes como en las pacientes posmenopáusicas. Donde más lo uso realmente es en el diagnóstico de infertilidad. La evaluación del sangrado uterino anormal es bien interesante, lo vamos a conversar. ¿Qué cosa se hace? No solamente para los problemas de infertilidad, sino para los problemas de los miomas. Acuérdense que los miomas producen sangrado en muchas pacientes que no desean tener hijos y se puede manejar estos temas. Los pólipos, aunque no crean, vamos a verlo más adelante, es una patología que parece simple, pero es la que más problemas de infertilidad produce. Las adherencias, ustedes deben acordarse del síndrome de Asherman tan famoso, pero aquí estamos hablando solamente de lisis de sinequias, algunas sinequias. Acuérdense que el Asherman es cuando la paciente no menstrua por adherencias. Y el caso de infertilidad generalmente son algunas adherencias que se pueden cortar. El tratamiento de los septos, o sea, ¿se acuerdan los tabiques uterinos, problemas congénitos? También se seccionan. Vamos a ver películas acerca de este tema. La extracción de los DIUs, a veces los DIUs a la hora de colocarlos se incrustan o las tiras se pierden y entonces uno tiene que entrar a sacarlos y en vez de estar buscando con un crochet, uno puede hacer una histeroscopía, agarrar el DIU con un grasper y sacarlo en 5 minutos. Esta es la forma como se entra. Este es un esquema, ¿de acuerdo? Es un esquema de un histeroscopio diagnóstico en el cual ustedes pueden ver el histeroscopio, la cámara que está en la óptica, el lente, este viene a ser el lente, y se está entrando a través, este es el útero, y a través del cuello del útero uno entra y ve un mioma. Este es un mioma submucoso, entonces hay equipos para extirpar estos miomas, ¿de acuerdo? Pero es el esquema ideal, ¿no? Si yo hago una colonoscopía, entro por acá, y si hago una cistoscopía, entro por acá. Entonces, esta es la mejor forma. Fíjense, la vagina distendida con agua. O sea, no se necesita poner tirabala, ¿se acuerdan de la pinza Epoxy? No se necesita poner espéculo, o sea, se entra sin nada, solamente el agua distiende la vagina, se mira el cuello y se entra. Ese es el esquema más interesante que puedo explicarles. Ahora existe, esta es una figura, no es mi equipo, pero en la clínica hay equipos semejantes a este. Un monitor, que es el que ustedes están viendo acá, la cámara de la luz, la cámara de video, la unidad electroquirúrgica, que es importantísimo, que viene a ser el electrocauterio, porque tiene que ser una corriente bipolar, una corriente de una intensidad, hay que trabajar en agua, entonces es importante. Y también, si ustedes ven, este es un aparato, es una máquina para meter agua y sacar agua dentro de la cavidad uterina, ¿no? Y el otro es para grabar los videos, etc. Este es el histeroscopio. Esta es una foto del histeroscopio.
y este es el histeroscopio Betocchi. O sea, Betocchi inventó esto, mandó a hacer a Storz este equipo que tenía la óptica, ¿de acuerdo? Y tenía una entrada para una pinza. La pinza puede ser un grasper, puede ser una tijera, etcétera. Entonces, este es el de Betocchi, el señor el doctor italiano, que sigue trabajando y es realmente buenísimo. Nosotros tuvimos la oportunidad, como le digo, 2 veces de tenerlo en curso. Yo lo traje 2 veces en 2 momentos diferentes y dictó unos cursos maravillosos. No se imaginan, eso ha sido en los años 2005, 2005, y no iba la gente, hacíamos una propaganda y nadie le interesaba la histeroscopía. Ahora a todo el mundo le interesa, pero antes no. Miren la invención de este doctor. Él se dio cuenta que el orificio de la cavidad uterina, del cuello uterino, era transversal. Entonces inventó este histeroscopio, lo mandó a hacer a Storz así. El diámetro de acá a acá es de 5.3 milímetros y de acá a acá es la mitad. Entonces, él, doblando el histeroscopio, puede entrar con más facilidad. Esa es parte de su invención. ¿Cómo se extiende actualmente? Actualmente se extiende con cloruro de sodio, de tal manera que uno introduce a presión el cloruro de sodio. Puede ser con un infusor. Acuérdense que esto es para ponerlo en las bolsas de sangre para hacer las transfusiones. Bueno, este es el infusor para histeroscopía, o hay máquinas especialmente para introducir el líquido a una presión determinada, más seguras y también más caras, con todos la tubería descartable, etcétera, etcétera. Entonces, en clínicas como donde yo trabajo en la Ricardo Palma, existe una comisión, la Young Commission, que te impide volver a reesterilizar las cosas. Entonces hay ciertas cosas que son carísimas, ¿no? Pero con esto es suficiente para hacer procedimientos en consultorio. Este es el receptoscopio bipolar. Antiguamente la energía era monopolar. ¿Qué significa la diferencia? Monopolar es que la electricidad entra por el asa. El asa, no sé si ven la flecha, el asa es esta. Entonces entra por el asa y se va hacia la placa. Entonces puede haber daño en algún momento, ¿de acuerdo? Y el medio en que tienen que trabajar es un medio de agua destilada o alguna sustancia diferente, que la paciente se intoxica con agua. O sea, lo que se llama la sobrecarga hídrica, la intoxicación hídrica, que la paciente a veces va a cuidados intensivos por la cantidad de agua que le metemos. Con la energía bipolar, la energía pasa de aquí a acá, o sea, de una asa a otra asa. Entonces menos problemas, y se puede usar con cloruro de sodio. Al usarlo con cloruro de sodio, las complicaciones son menores, pero no dejan de existir. Entonces, este es el receptoscopio, que tiene una asa, y con esta asa se corta. Hay energía de corte, energía de coagulación. El agua entra por la parte, por la parte de acá, y sale por acá, ¿no? Este está al revés, este círculo está al revés. Normalmente el agua está entrando por arriba y sale por la parte de abajo. Lo conectamos a un aspirador para que sea mejor. Y este es el mini receptoscopio, o sea, ya un receptoscopio de un diámetro de 5 milímetros. Entonces, prácticamente sin dilatar, uno puede realizar procedimientos. Vamos a ver una película de ese tema y van a ver lo que bonito que es. Muy bien. ¿Para qué sirve? Sangrado uterino. En realidad, no lo uso tanto para esta patología, pero es interesante saber de que existen factores de riesgo que producen sangrado anormal: obesidad, nuliparidad, el ovario poliquístico, la diabetes, o algún problema, o la edad, ¿no? Entonces, estos factores, acuérdense que en la grasa se transforman los andrógenos en estrógenos
a medida que tiene más peso la paciente, hay más estrógenos, hay más anovulación al haber falta de ovulación, hay estímulo estrogénico continuo, sin descamación, y se produce hiperplasia, se produce cáncer del endometrio, igual en el ovario poliquístico. Hay anovulación, hay obesidad, hay hiperinsulinemia, en la diabetes también, en la nuliparidad, pero en este caso la nuliparidad en pacientes que tienen problemas de ovulación, ¿no? Entonces son factores de riesgo que hay que pensar y estudiar a las pacientes que tienen sangrado, porque la continua estimulación produce hiperplasia, produce cáncer de endometrio, produce cambios en los pólipos, etc. En este cuadro se ve hemorragia uterina normal, siempre anamnesis, cómo es la hemorragia, si siempre es la hemorragia, si la hemorragia es entre las menstruaciones o es en el momento de la menstruación. Si es en el momento de la menstruación, podemos pensar más en un problema de miomas o de ese tipo, ¿no? Entonces, examen clínico, hay que ver el tamaño del útero, si hay dolor, no hay dolor, si hay embarazo, no hay embarazo, para eso está el laboratorio. Una vez que uno se hace una idea con esas, pues pide su ecografía transvaginal. El concepto es de que ya no hay ginecólogo sin ecógrafo al costado. O sea, no existe, pero uno tiene que hacer anamnesis, uno tiene que hacer examen clínico, uno tiene que pensar en ese mismo momento en qué pruebas tiene que pedir, hormonales, FSH, LH, hormona antimuleriana, estrógeno, progesterona, etcétera, y enseguida hacer una ecografía en el mismo momento y en esa ecografía darse cuenta de la patología. Si tiene alguna duda, histerosonografía. No hago histerosonografía. Muy pocos pacientes lo veo necesario. Y si yo ya con esto me doy cuenta cuál es la patología, ya vi yo cuál es la patología, entonces, si es un mioma, un pólipo que está produciendo sangrado, le hago una histeroscopía y manejo el caso. Se acabó. Si la paciente tiene el endometrio grueso, acuérdense que el endometrio crece a lo largo del ciclo. Entonces, un endometrio de 12 en el día 13, 14, 15, 18 de una paciente que está menstruando es normal, pero una paciente posmenopáusica que tiene sangrado anormal, si yo le hago una histeroscopía y le veo un endometrio menor de 5, o sea, 4 o menos, la puedo observar. Si se repite, le tengo que hacer una histeroscopía. Pero en una paciente posmenopáusica con un endometrio mayor de 5 que tiene sangrado, tengo que hacerle una histeroscopía. Antiguamente se proponía hacer una biopsia. ¿Se acuerdan ustedes de la cureta de Novak? Después aparecieron las PIPEL, pero no es suficiente. Uno puede hacer el procedimiento ciego, porque es ciego el PIPEL y es ciego la cureta de Novak y es ciego el legrado biópsico, acuérdense del legrado biópsico, y no estirpa la lesión. A veces el cáncer es focalizado en una esquina. Cuando uno entra a una histeroscopía, uno mira la cavidad como si estuviese pues en una cancha y uno puede ver la lesión más patológica en la esquina, en el cuerno izquierdo, que no voy a llegar nunca con un legrado. Entonces uno va con una pinza, toma el tejido, lo manda a patología, cáncer de endometrio. Entonces la histeroscopía tiene que ser parte del manejo de todo ginecólogo. Estas son las guías de hace un montón de tiempo del Royal College en Inglaterra, y ahí te dice, todas las unidades de ginecología deben proporcionar un servicio dedicado a histeroscopía ambulatoria para ayudar al tratamiento de mujeres con sangrado uterino anormal, específicamente para eso. Todas las pacientes que sangran anormal, que no tienen patología en el útero, deben ir a ese sitio y hacerse una histeroscopía. Todas las pacientes mayores de 50 que tengan sangrado tienen que ir a hacerse una histeroscopía. El profesional de la salud debe tener las habilidades y la experiencia necesaria para realizar histeroscopía. Y aquí comenzamos a exigir que todos tienen que saber. Histeroscopía de oficina, o sea, ya no estoy hablando de histeroscopía con resectoscopio o con diferentes cosas, histeroscopía de oficina, sin anestesia, en consultorio. Es el gol estándar en la evaluación del sangrado en la menopausia. Permite visualización completa del cuello, de la cavidad uterina, de los ostiums.
y hace diagnóstico de lesiones focales que se pierden con las pipetas, los equipos Pipel, que son unas curetas descartables, ¿no? Con aspiración. Muy bien, entramos al campo que lo hacemos, la evaluación histeroscópica en la mujer infértil. Es un excelente instrumento para evaluar el cuello, la cavidad uterina y descartar alguna patología o lesión que puede no haber sido diagnosticada por una ecografía o una histerosalpingografía y afectar las posibilidades de la implantación del embrión. La implantación del embrión, no estoy hablando de la paciente que se le va a hacer fertilización in vitro. O sea, nosotros hacemos fertilización in vitro, pero no es en esas pacientes. O sea, yo puedo hacer una polipectomía y la paciente sale embarazada sola. Permite realizar diferentes tipos de procedimientos quirúrgicos que mejoran las tasas de fertilidad. La tasa de implantación de un embrión, fíjense, esencialmente depende de las siguientes variables. La receptividad del endometrio. Así estamos hablando de otro tema. La calidad del embrión. No es lo mismo la calidad de un embrión de una mujer de 20 años que de una mujer de 42. O sea, la diferencia es tremenda. Y la integridad uterina. O sea, el útero tiene que estar normal, pero principalmente el endometrio y definitivamente teniendo estos tres aspectos perfectos, la tasa de una fertilización in vitro puede llegar a 80% por transferencia, que es altísimo. Las evaluaciones que se hacen en una paciente infértil son la ecografía transvaginal, la ecografía 3D, que vendría a ser esta figura en la cual ustedes pueden ver un mioma en el fondo uterino. La parte esta negra es el líquido que se ha introducido por el cuello, que distiende y hace ver mejor, pero esto se puede hacer diagnóstico con una ecografía 2D. Esta es la histerosonografía. La histeroscopía de oficina nos ayuda muchísimo y la resonancia magnética solamente para algunas pacientes que tienen múltiples miomas y que es difícil hacer una ecografía. ¿Cuándo debemos hacer una histeroscopía en una paciente infértil? Si hay antecedentes clínicos, legrados anteriores, miomectomías previas, cirugías que hayan tenido relación con el endometrio, infecciones pélvicas, etc. Si hay imágenes en la ecografía, o sea, si yo tengo un mioma o tengo un pólipo, veo una adherencia, tengo que hacer una histeroscopía de frente, cuando la histerosalpingografía me dice que hay una patología. Si hay necesidad de una laparoscopía por un quiste de ovario, por un mioma que hemos decidido hacer una laparoscopía, ¿por qué no hacer una histeroscopía previamente al procedimiento? Y en todas las pacientes con fertilización in vitro, sería interesante hacerles una histeroscopía. Este está para discutirlo y lo vamos a ver más tarde. Muy bien, histeroscopía quirúrgica. ¿Qué operamos con el histeroscopio? Indicaciones, malformaciones congénitas y todas las demás ya las hemos visto. Manejo y tratamiento de los miomas. Ecografía, radiografía de trompas, histeroscopía, resonancia son las formas de diagnosticarlo. Fíjense, esta histerosalpingografía se ve el cuerpo uterino y ustedes ven la imagen del mioma. Esta es una ecografía en que clarísimo ustedes ven la imagen del mioma. Y estos son trabajos que hemos presentado de cómo la histeroscopía al extirpar el mioma mejora tremendamente la posibilidad de conseguir el embarazo. Y estas son antes de la fertilización in vitro. Esto es lo que estábamos conversando con el doctor Pasalacqua, y estos son los diferentes miomas que se pueden operar por histeroscopía. Este es el cuello del útero, la cavidad uterina, la pared uterina. Entonces, el tipo 0 es el más facilito porque tiene un pedículo. No hay que cortar el pedículo, sino cortar en pedacitos el mioma y después sacar el pedículo, porque si no, no sale por el cuello del útero. Acuérdense que en un histeroscopio, un resectoscopio normal, más o menos la dilatación es más o menos 8 o 9 milímetros, o sea, es el GEAR 8 o 9, no sale un mioma grande. Este es el mioma tipo 1, el 50% está hacia la cavidad uterina, el mioma tipo 2, menos del 50% hacia la cavidad uterina, y este es el mioma tipo 3, que recién Munro lo ha incorporado en la clasificación como que se pueden operar a través del histeroscopio. Fíjense, hay que identificarlo en dónde está, ¿de acuerdo? Hacer un mapa para buscarlo, hacer un cortecito acá, se baja y se sube la presión, se baja y se sube la presión como bombeando, y el mioma comienza a hacer así, ¿lo ves?
ahí lo cortas y comienza, una vez que lo cortas, el mismo músculo, como si fuese una cuerda de guitarra, lo comienza a empujar. Y comenzamos a cortarlo y es más fácil, ¿no? El mioma 4 no se opera si es que es menos de 4 centímetros. Si es más de 4 centímetros, sí afecta la fertilidad. El mioma 5, el mioma 6 no afectan la fertilidad, no se operan. Ni siquiera los superamos cuando hacemos fertilización in vitro. Si el mioma tiene 5, 6, 7 centímetros, no nos interesa, el 7 tampoco. Entonces, ¿qué pacientes operamos cuando vamos a hacer fertilización in vitro? Todos los submucosos, o sea, el 0, 1, 2, 3 y el 4 cuando es grande. Entonces, esa es la manera de manejar las cosas. El autor de esta clasificación, en la clasificación es de la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecobstetricia, y lo publica Munro en el 2018. Este es el trabajo más lindo que hay ¿cómo se llama? De Cassini, en el cual él demuestra que una miomectomía mejora la posibilidad de conseguir más embarazos. Él hace el diagnóstico de miomectomía de miomas, en un grupo las opera, le saca el mioma y en el otro grupo no los opera. Y la diferencia es completa. El 43% de las pacientes con miomectomía salen embarazadas y el 27% de las que no les sacaron el útero salen embarazadas. Entonces, es un trabajo a doble ciego muy interesante. Otro trabajo importante, quizás el más importante también, es el de Elizabeth Pritz, que ella hace un trabajo muy grande, pero para miomas submucosos solamente hay pocos trabajos, y entre los pocos trabajos está el que les enseñé, el de Cassini, el anterior, y demuestra científicamente de que mejora la tasa de embarazo, la tasa de implantación. Estamos hablando de fertilización in vitro. Mejora, disminuye la tasa de aborto, etcétera, a la hora. Entonces, disminución por 3 si hay miomatosis con la cirugía. Otros trabajos en que aumenta la tasa de embarazo por 2 después de realizar la miomectomía. Entonces, hay razonable evidencia de que la miomectomía histeroscópica para los miomas submucosos aumenta la tasa de embarazo clínico. Entonces, eso está demostrado, por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es hacer la cirugía. Si la paciente no tiene sangrado y no desea tener hijos, podríamos no operarla, podríamos sacarle el útero. Hay riesgos también al hacer una miomectomía, al hacer una histeroscopía, pero son mínimos. Son dos videos, se los presento al mismo tiempo simplemente para que se den la idea. Este es más moderno, es con un bipolar, y este es con un monopolar. El monopolar es un asa más grande, es más fácil sacarlo, más rápido. Estos son los ostiums, ustedes están viendo los ostiums acá. Este es un ostium para que vean el tamaño, este de acá es un ostium. Y fíjense cómo el de acá se le va haciendo un espacio para poder sacarlo. Ven ustedes el agua cómo va corriendo, y comienza a hacerse la resectoscopía, o sea, la extirpación de los miomas con los chips, Ahora, aquí se está cortando, ¿de acuerdo? Los chips, y se van acumulando en la parte de abajo y después hay que sacarlos. Entonces uno va sacando. Voy a adelantar esto porque yo sé que no. Vamos a ponerlo por acá. No, acá. Y al final queda el lecho. Fíjense, el lecho en esta parte de acá, el lecho no se toca. ¿Qué quiere decir el lecho? Fíjense, la parte rosada es la pared uterina intacta, solamente se ha sacado el mioma. Igualmente acá, la pared uterina intacta. Entonces uno no malogra la cavidad uterina, no corta el útero. O sea, uno no toca el útero, uno extirpa el mioma nada más. Vamos a pasar otra. Este es un caso de mioma más chiquitos, pero los dos, desgraciadamente, los dos están en los ostiums. O sea, esta paciente no sale embarazada, ni con fertilización in vitro, ni en forma natural.
Entonces uno tiene que cortar poco a poco sin lastimar. Vamos a pasar para no hacerla larga. Y fíjense cómo se va cortando el mioma. Aquí no se ve el mioma en este lado de acá. Y lo vamos buscando hasta que lo encontramos. O sea, prácticamente no se ve. En el lado de acá, fíjense cómo vamos sacando los miomas y cómo se van extirpando. Esto, antiguamente, se abría la cavidad uterina para sacar estos miomas. O la paciente no salía embarazada porque no se daban cuenta. Miren cómo buscamos aquí en esta segunda operación, cómo buscamos el mioma, fíjense. Prácticamente no se ve. Ahí parece que hay y ahí se corta y entonces uno encuentra el mioma y lo extirpa. Esto disminuye la tasa de embarazo. No quiere decir que la paciente no pueda conseguir el embarazo, pero si yo voy a hacer una fertilización in vitro, no puedo entrar con un mioma. O sea, me va a bajar mi tasa. Fíjense, este mioma de acá está lindo como para sacarlo. Efectivamente se saca con una resectoscopía. Es como sacar una próstata, pero en una cavidad un poco más sólida, es un poquito más complicado, más estrecha, y después es más difícil sacar los chips. Pasamos. Entonces, los datos de este pequeño ensayo controlado aleatorizado de Cassini y de Bustels nos dicen, y el de Pritz que hemos conversado, parecen consistentes con una duplicación de tasa de embarazo clínico con la extirpación de los miomas por histeroscopía. Entonces, sí está demostrado. Otra patología, fíjense, esta es una clasificación de las malformaciones congénitas. Los principales histeroscopistas están acá: Grimbisis, Gortz, Di Spezio. Los italianos son bárbaros, o sea, esos tienen un adelanto tremendo. De Angelis, ¿cómo les gusta la histeroscopía a los italianos? Luca, Iannoli, Rudi, bueno. ¿Qué se opera de todas estas malformaciones por histeroscopía? El tabique, que puede ser parcial o puede ser completo, y estos úteros chicos se les amplía. Entonces tenemos estas dos patologías que se pueden operar, se pueden mejorar. El tabique se mejora tremendamente. Fíjense, este es el mini resectoscopio. Es un equipo chiquito que se entra muy fácilmente y en cavidades pequeñas es ideal. En esta paciente le estoy ampliando la cavidad. O sea, la cavidad, cuando le hago una ecografía 3D o 4D, me doy cuenta que la cavidad uterina tiene unos diámetros demasiado pequeños. O sea, ese es un pólipo chiquito que después lo sacamos. Demasiado pequeños. ¿Qué quiere decir? Que tiene menos de 2 centímetros en el fondo, el diámetro mayor, y en la parte inferior, a 1 centímetro del fondo, no tiene ni 1 centímetro. Entonces, cortándolos con esta asa, que es tipo bisturí, uno puede ampliar la cavidad, o sea, unos 2-3 milímetros en cada pared, de tal manera de que la paciente, en vez de tener 1.5, tiene 2, ¿no? Es más Y en el fondo también amplía, ¿no? Entonces, al ampliar la cavidad, uno puede tener más posibilidades de conseguir embarazo. Ese es el mini resectoscopio. El tabique uterino es interesantísimo. Mucha discusión. En realidad, la indicación para operar el tabique es cuando la paciente tiene abortos, partos prematuros y presentaciones fetales anormales. Esa es la patología. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico puede ser por histerosalpingografía, pero no, ahora con la ecografía 2D y con la ecografía 3D hacemos unos diagnósticos de tabique. Antiguamente hacíamos una laparoscopía para ver que aquí no había una hendidura y que este no era un útero didelfo, o sea, un útero entre comillas doble para comprenderlo, de tal manera que si nosotros resecábamos el tabique nos íbamos hasta el otro lado. Ahora con la 3D nosotros podemos delimitar el fondo uterino y no va a haber problema de hacer el problema. Pero ojo, la única indicación para la cirugía que está establecida en Cochrane y todas estas cosas, es el antecedente reproductivo, que incluye pérdidas fetales o abortos. Es la cosa más ridícula del mundo. Pero así es. Existe aquí en este trabajo que dice Cochrane. Cochrane dice
actualmente no existe evidencia que respalde esta intervención quirúrgica en estas mujeres. A nosotros no se nos ocurre, ¿de acuerdo?, hacer una fertilización in vitro sin no haber sacado un, un tabique. Esta es una película que la he achicado especialmente para ustedes. Espérate un ratito. Antiguamente hacíamos, este es de lo más antiguo, hacíamos una laparoscopía, veíamos el azul de metileno y decíamos, no hay hendidura acá, es un tabique lo que estoy viendo, ¿de acuerdo? Antiguamente. Ahora con una ecografía nos evitamos la laparoscopía. Seguimos. Y este es el resectoscopio. Esta película es recontra antigua. Tanto es así que se hizo ese es el tabique, ¿de acuerdo? Y fíjense, con energía monopolar en este caso, ya no lo hacemos con energía monopolar, sino con bipolar. Cortamos el tabique y se solucionó el problema. Se solucionó el problema. Fíjense qué bonito. Esta película es preciosa. La paso porque, pucha, es en tiempo real. O sea, no, le he quitado unos 50 segundos. La película duraba 2 minutos 48 y le he reducido. Pero miren, ahí estoy midiendo, aquí estoy midiendo cuánto de profundidad hay hasta el ostium. Yo debo dejar el tabique, o sea, el fondo uterino casi al nivel de los ostiums. Vamos a ver el ostium, fíjense, lo que pasa es que el azul de metileno ha oscurecido la imagen, pero por eso es que introduzco el asa un poco más profundo. Este es el asa de Collins, o sea, el asa en bisturí. Y ustedes ven que prácticamente en este momento ya está. Este tabique es un tabique bonito porque es delgado. Entonces es fácil. Hay tabiques más gruesos, hay tabiques con una estrechez en ambos úteros, en ambos lados. Ahí está. Ustedes pueden ver el ostium que está aquí nomás. Está aquí nomás. Entonces estamos ya en el sitio prácticamente. Nos falta un poquito y se acabó. Entonces, estas son las tasas de ¿cómo se llama?, de aborto, ¿de acuerdo? La tasa de la pérdida en pacientes con tabiques. Es eficaz para reducir el riesgo de aborto en pacientes con tabique, completo o parcial, aunque estos datos deben confirmarse con un ensayo. Existe otra patología que es la adenomiosis, que viene a ser endometriosis en la cavidad uterina. ¿Qué hacemos? Quemamos estos. Si tienes un quiste y lo identificas, aquí no hay quiste, entonces uno quema el quiste y quema el fondo del quiste. Esta es la adenomiosis, sirve para hacer diagnóstico. Cuando uno quema esta patología, sale el sangrado menstrual, o sea, sangre, una sustancia oscura que es la sangre menstrual, ¿no? Acumulada dentro de la pared uterina. Adherencias uterinas. Fíjense, hago una histeroscopía y veo esto, pero estas imágenes también las veo en la ecografía, también las vemos en la ecografía. Entonces se hace el diagnóstico de síndrome adherencial por ecografía, acuérdense, hipomenorrea, o sea, poca menstruación, y por la histerosalpingografía. Estos son los tratamientos. Tradicional significa cuando antiguamente nosotros metíamos un histerómetro para romper las adherencias. Mejorábamos un poco, pero con la histeroscopía hacemos una resección total y un tratamiento perfecto. Usamos tijeras sin anestesia, con histeroscopía de oficina. En el consultorio, la paciente va al consultorio y entre paciente y paciente realizamos el procedimiento. La paciente se prepara en un consultorio especial, el enfermero prepara a la paciente, prepara el instrumental, entre paciente y paciente, en 10, 15 minutos terminamos una histeroscopía. Esta es una película de lo que es un síndrome adherencial. Esta paciente es bien interesante como para entretenerlos. Esta paciente tuvo un embarazo anencefálico y le hicieron un legrado en otra institución
y yo le había hecho un procedimiento de una inseminación y la paciente se fue a otra clínica porque quería ir a otra clínica que la atienda en el embarazo, le hicieron el legrado y en un legrado sin complicaciones, sin infección, o sea, que se suponía, o sea, no, ni siquiera aborto provocado, nada, o sea, miren la cantidad de adherencias que la paciente tiene. Entonces, la manera de entrar es introducir, ese es el Grasper, que mide 3 milímetros de ancho, y fíjense, ustedes dirían, ahí está el ostium. No, ¿qué ostium? Esta es la adherencia, esta es la adherencia. Entonces, con la tijera uno va cortando. La paciente, si se le corta en el sitio específico, no tiene dolor. Si se le corta en la pared uterina, le duele a la paciente. Entonces, la paciente te guía, te va diciendo, no, siente, le dices, no, no siento nada, estás en el camino. Y uno va avanzando, va cortando las adherencias sin energía. ¿Por qué sin energía? Porque la energía es una quemadura. Entonces es mejor hacer el procedimiento con tijeras. Es mejor hacer el procedimiento ambulatoriamente. ¿Por qué? Porque a veces hay que hacer en pacientes que tienen adherencias densas, o sea, vasculares. Es muy difícil mejorar el procedimiento, el útero, la cavidad uterina. Entonces se hacen varias histeroscopías. A veces he tenido oportunidad de hacer 3, 4, 5 histeroscopías a la paciente, regresa y ya hay menos histeroscopías hasta que la paciente está perfecta. Y puede conseguir su embarazo con facilidad. Una paciente con esa cantidad de herencia que tiene esta paciente, olvídense. Esta paciente, después que le hicimos este procedimiento, o antes de que le hicimos este procedimiento, ya tenía embriones de fertilización in vitro y me pidió, como la paciente había tenido un problema de anencefalia, acuérdense que la anencefalia no tiene nada que ver con los genes, pero ella dijo, no, me aseguro, de todas maneras ya no me vuelve a pasar esto. Bueno, salió embarazada inmediatamente después de este procedimiento, se le hizo una segunda visión para ver que todo estaba bien y todo estaba bien. Se le hizo la transferencia ya está la cavidad prácticamente limpia. Aquí queda una pequeña adherencia, se corta esa adherencia, está un poco oscuro, pero bueno. La paciente y el segundo embarazo salió espontáneamente. Entonces ya la mujer es feliz, no quiere tener más hijos, pero me sirvió bastante para que ustedes puedan ver lo que es una lisis de adherencia. Esta paciente menstruaba menos que antes. Miren, la cavidad completamente limpia. Los ostiums tienen que haber quedado limpios porque la paciente salió embarazada espontáneamente. Los ostiums están acá. Aquí hay un ostium, ¿de acuerdo? En esta parte de acá. Ahí. Y en el otro lado está el otro osteo. Bueno, pasamos. Los diferentes resultados que hay con la lisis de adherencias. ¿Qué cosa hacemos después de la lisis de adherencia? Antes ponían DIUs, pero el DIU que sirve es el LIPES, ya no hay LIPES. Entonces no usamos dispositivo intrauterino. Hay gente que usa, pero le quita el cobre a la T de cobre. Hay barreras semisólidas con ácido hialurónico. Ponemos también bastante el PRP, plasma rico en plaquetas, pero no tanto por el plasma rico en plaquetas desde mi punto de vista, sino que es una sustancia media espesa. La introducimos después del procedimiento o al día siguiente y las pacientes nos van bien. Y lo más importante, le damos estrógenos y le hacemos una nueva histeroscopía antes de las 4 semanas. Existe una patología que se llama hipocele, pero es una falla de la cicatriz en la cesárea que produce, la cicatriz de la cesárea, acuérdense que está a nivel del cuello, entre el cuello y el útero, prácticamente en el istmo, y se produce una inflamación, se produce un acúmulo de sangre y se produce infertilidad. Hay que seccionar la pared anterior, esta que están viendo acá, y la pared posterior, y quemar todo este proceso inflamatorio y la paciente va muy bien. Polipectomía, me interesa muchísimo. ¿Cuál es la etiología de la infertilidad con los pólipos? Sustancias como la glicodelina inhibe la unión del espermatozoide con el óvulo. No, las células NK, etcétera. También hay, en la presencia de pólipos, hay una alteración de la expresión de los genes OXA10, marcadores moleculares establecidos de la receptividad endometrial. Entonces disminuyen la receptividad endometrial, igual en los miomas, pero los pólipos más. Entonces esa es la razón. Este trabajo de Pérez Medina es espectacular. Este señor
trabajó con 215 mujeres infértiles. A la mitad les hizo la histeroscopía, vio el pólipo y le hizo biopsia del pólipo. Y las dejó exactamente igual. Y al otro grupo le sacó el pólipo. Bueno, la diferencia entre una y otra grupo es 63 versus 28. No quiere decir que las pacientes con pólipo no salgan embarazadas, pero su tasa de éxito es mucho menor. ¿De acuerdo? Entonces, con este trabajo de Pérez Medina a doble ciego, mejor que este trabajo no existe. Y aquí está, ¿cómo se llama el trabajo? ¿No? Que tiene, o sea, 2.45, 7.96, o sea, es estadísticamente significativo, pero largazazo. Este es el mejor trabajo que demuestra eso. Fíjense, en este trabajo en esta revisión de metaanálisis de Cochrane, el único trabajo, Pérez Medina, no hay otro, pero demostró. Así es como se hace una resectoscopía cuando el pólipo es grandazo. O sea, este pólipo es en una paciente posmenopáusica. Fíjense las paredes. Y este es antiguo, esta película. Este resectoscopio es monopolar. Y fíjense, exactamente igual que un mioma, pero lo sacan en 5 minutos también, pero con anestesia, ¿no es cierto? Con anestesia. ¿Por qué? Porque este resectoscopio es un resectoscopio grueso, hay que dilatar a la paciente y se hace así. Bueno, se limpia hasta que la cavidad uterina queda completamente limpia y la paciente ya no tiene engrosado el endometrio, etc. Y estas son las cosas estas son películas que ¿cómo se llama? He trabajado ¿cómo se llama? En el consultorio, pacientes en que uno entra y voy a pasar todas, si no se van a aburrir. Es la entrada al cuello. A veces hay dificultad para entrar al cuello, más me estoy demorando al entrar al cuello que sacar el pólipo. Y aquí está el pólipo, fíjense. Hay diferentes maneras de sacarlo. El pólipo de este tamaño no va. Entonces, esto Betoki lo inventó en el año 2000. Bueno, nosotros lo hemos comenzado a usar en el año 2008, 2010, ¿de acuerdo? Se secciona el pólipo para poder sacarlo en pedazos, ¿de acuerdo? Voy a pasar el de acá, vamos a ver el de acá. Este pólipo grande también tiene que cortarse, pero con tijera para poder sacarlo completo. Es el slice en sección del pólipo con tijeras, ¿no? Con esa tijera se va cortando. La paciente no siente nada porque el pólipo no tiene sensibilidad. Esta película de acá, la de abajo, la que está caminando, es un pólipo que está en el cuerno, chiquitito. Uno entra, aquí está el ostium, uno entra con la pinza, lo chapa de la base y sale para afuera en 5 segundos. Aquí está en una posición media difícil, pero es sencillo sacarlo. El grasper entra, tiene que tener una posición especial, se abre el grasper y se agarra de la base y se saca. Y el más grande es este. Este es más grande, es un pólipo inmenso y vascular. Vamos, ¿ven? Ostium para orientarse y el pólipo va desde adentro hasta afuera y tiene vasos. Entonces, primero se coagulan los vasos y después se saca el pólipo. Ese es un gancho, así como lo que usan en la paroscopía, ¿no? Se quema el pólipo, se le soluciona el problema del sangrado, ¿de acuerdo? Y se extrae el pólipo fácilmente. Esas son las diferentes formas. Después hay láser, hay un montón de cosas. No les he puesto esas películas porque más se aburren viendo, pero es con láser o hay diferentes tipos y la tijera para el final. También hacemos diagnóstico de endometritis crónica. Endometrio refractario, un endometrio que no crece, un endometrio que las pacientes no pega el embrión a la hora que le hacemos fertilización in vitro y le hacemos una histeroscopía y nos damos cuenta que hay pólipos chiquitos, que está con color de fresa, micropólipos, equimosis, entonces hacemos diagnóstico de endometritis crónica. Fíjense, esta es una histeroscopía y ustedes van a ver, es rápida la película, vamos a entrar y miren la cantidad de pólipos que tiene una infección esta paciente,
Le di tratamiento antibiótico, le volví a hacer la histeroscopía, le volví a dar tratamiento antibiótico, etc. Acuérdense que la endometritis crónica hay que verla y hacer el diagnóstico. Si ustedes hacen el diagnóstico histeroscópico, ustedes tienen 5 veces más, no, 9 veces más posibilidades de que el diagnóstico anatomopatológico sea positivo. El doctor Pasalacqua sabe que el diagnóstico es histopatológico y se hace una prueba de inmunohistoquímica que se llama la CD138, que es importantísima, es para determinar células plasmáticas. Las células plasmáticas nos dan el diagnóstico. El problema es que en los trabajos no definen cuántas células plasmáticas tiene que ver uno, pero definitivamente tienen que ser más de 5. Pero hay trabajos con una célula plasmática, con 5 células plasmáticas, con 20 células plasmáticas. Entonces, los grupos son completamente diferentes. Los tratamientos antibióticos cambian también. Hay gente que dice que o sea, es lo mismo hacer diagnóstico con menos de 5 células plasmáticas. La doxiciclina no sirve para nada. No es que no sirve para nada, sino que de repente es una cosa muy, muy leve. Miren lo que dice acá. Si por el contrario no vemos, ¿cómo se llama? La endometritis crónica en forma histeroscópica, en realidad no justifica hacer el estudio de inmunohistoquímica, ¿no? O si nosotros vemos un criterio histeroscópico es suficiente y no necesitan hacer el tema. Fíjense, este trabajo lo hicimos con la doctora Seminario, que es mi hija, a todo orgullo, y hicimos 38 casos, pero solamente los hicimos en pacientes que le habíamos hecho fertilizaciones in vitro y no habían salido embarazadas, ¿de acuerdo? Pacientes que no habían conseguido embarazo con un embrión estudiado cromosómicamente, o sea, un embrión normal puesto en su útero y no salió embarazada. Entonces, a todas esas pacientes les hacemos histeroscopía. En 38 casos, vimos signos histeroscópicos de endometritis crónica y les hicimos el CD138. Nunca nos contestan, un solo caso nos han contestado con HE, que es positivo. Entonces siempre mandamos el CD138 y nos han salido 15 positivos, 23 negativos, pero hemos discutido mucho para ver cuánto consideran ellos, y ellos consideraban pues 20 células plasmáticas y no va, y a veces el patólogo es especial también a veces, ¿no? Entonces, el trabajo nos dice que sí hay pacientes con endometritis crónica y van mejor cuando se les da tratamiento antibiótico. El tratamiento antibiótico es doxiciclina, ciprofloxacina, metronidazol, etc. Por 21 días, ¿ah? Y aquí viene la pregunta, ¿debe hacerse evaluación histeroscópica en una paciente con ecografía normal? Las pacientes que van a fertilización in vitro, ¿deben tener histeroscopía pre-FIT? Vamos a hablar de histeroscopía de oficina. Fíjense, antiguamente todas las pacientes que tenían patología pasaban a hacerse una resectoscopía en sala de operaciones. Ahora, solamente las que tienen sinequias severas, las que tienen un septo grande, y las que tienen miomas tipo 2 y grandes. El resto de pacientes, hacer diagnóstico, biopsias, polipectomía. Acuérdense que antes se hacía el diagnóstico y después se pasaba a hacer la cirugía. Ahora es lo que se dice ver y tratar. La mayoría de las pacientes les hacemos, con todas estas patologías, les hacemos histeroscopía de oficina. ¿Por qué se dice que hay que hacer una histeroscopía a todas las pacientes que entran? Porque miren la patología que existe en las histeroscopías en las pacientes en que querían hacerle histeroscopía previa a fertilización in vitro. O sea, pólipos, 192 pólipos. El pólipo ya no se pasa con una buena ecografía. Los septus no se pasan con una buena patología. Los miomas menos. Entonces, ¿por qué no le hicieron histeroscopía de frente a estas pacientes? ¿No? Por eso es que la gente piensa que se debe hacer una histeroscopía cuando no se tiene diagnóstico de alguna patología, que eso es lo que está mal. Entonces comenzaron a investigar y este autor
puso 350 pacientes y les hizo histeroscopía para hacer diagnóstico, y a un grupo control no les hizo histeroscopía de frente a fertilización in vitro y no hubo diferencia entre uno y dos grupos. Por lo tanto, en el momento, este es otro trabajo exactamente parecido, este es el trabajo del INSIGHT, que la misma cantidad, el mismo porcentaje. En el grupo de histeroscopía previa, el 57% nació, y en el grupo que se le hizo inmediatamente la fertilización, 54%. No es estadísticamente significativo, no justifica. Ahora, es diferente cuando a la paciente, si la paciente entra a primera fertilización in vitro sin histeroscopía o con histeroscopía, no hay diferencia. Pero si la paciente tiene una falla, sí hay diferencia estadísticamente. Entonces, en todas las pacientes que nosotros tenemos falla de implantación, o sea, no sale embarazada con la primera fertilización, con embriones normales, entonces hacemos histeroscopía y eso está demostrado. En fin, hay una serie ¿cómo se llama?, de aspectos en los cuales la cirugía histeroscópica tiene una gran ventaja: corta hospitalización. No hay paciente que se hace histeroscopía que se queda hospitalizada. Las pacientes que se hacen miomas grandes entran a sala de operaciones, se quedan 2-3 horas en recuperación y se van. No hay cicatrices, no se corta el útero, los costos son menores, la morbilidad postoperatoria es baja y los resultados son equivalentes o superiores a una laparotomía. O sea, no tiene sentido que se haga una laparotomía para sacar un tabique o sacar un mioma submucoso. Ese es imposible. Cuando la paciente tiene múltiples miomas, lo que hacemos es lo siguiente: entramos y le sacamos los miomas submucosos por vía vaginal, un tiempo, que a veces nos demoramos 1 hora, y después pasamos a hacer una laparoscopía y solucionamos el problema por laparoscopía, por minilap o por laparotomía. Fíjense, si ustedes tienen un mioma intramural o subseroso y la quieren operar, la pueden operar con laparotomía, con mini laparotomía, con laparoscopía, con robótica. Tiene para escoger. Al final la paciente se queda sin miomas. Pero una paciente que tiene un mioma submucoso tiene que ser con histeroscopía o con histeroscopía. Entonces, ese es lo interesante. No debe haber ningún ginecólogo que no sepa hacer una histeroscopía bien hecha. El resto lo puede hacer cualquiera. Laparotomía soluciona los problemas como lo sepa, pero histeroscopía tienen que saber. Y eso es lo que hemos tratado de difundir a lo largo de estos últimos 30 años. Las complicaciones: se puede romper el cuello al momento de hacer la dilatación, hemorragias, peligros por el medio de distensión, eso sí he tenido. Infecciones no he tenido, lesiones eléctricas tampoco. Fracasos o mala evolución significa que la paciente no le puede sacar el mioma o hay algún problema que suspende la operación, y complicaciones propias de la anestesia, etc. Bueno, básicamente en esta hora he tenido el gusto de estar con ustedes y poder tratar de explicar de ¿cómo se llama?, de todas las cualidades de este procedimiento. Creo que pongo dejar de compartir, ¿no? Sí, ya puede dejar de compartir y vamos a... Si es que hay alguna pregunta, encantadísimo. Había una pregunta que había hecho una doctora durante tu presentación. Por favor, si pudiera la doctora que quería hacer su pregunta, hacerla. Y lo que yo te voy a preguntar es algo desde el punto de vista práctico. ¿A las cuántas veces que tú has repetido el procedimiento crees que ya se va como cuando uno aprende a montar bicicleta? ¿Cuántos procedimientos tienes que hacer para ya decir, Sí. ya estoy? Sí, lo que pasa es que hay patología que sirve para comenzar y hay patología que tiene que ser hecha por una persona que realiza el procedimiento. Hay tablas, ¿de acuerdo?, en que te dicen que un mioma tipo 0 es un buen mioma para que las personas comiencen. Hacer un mioma tipo 2, tipo 3 ya causa más dificultad, no debe ser operado hasta que tengas por lo menos 20 procedimientos. Eso es básicamente, ¿no? O sea, hay patología. Las adherencias
son sencillas, los pólipos son sencillos, puede comenzar el médico con esos procedimientos, pero ya no se admite que pase lo que pasó con nosotros. O sea, ahora hay cursos todos los meses de histeroscopía. Hay cursos en Ecuador, en Colombia, en Lima, en Trujillo. O sea, se hacen cursos en todo momento. Las sociedades, tanto la de ginecología como la de fertilidad, hace estos procedimientos, estos cursos. Y ahí estamos siempre dando conferencias, consejos, etcétera. Por favor, si le pueden dar la palabra a la doctora Silvester Sousa. Complicaciones del procedimiento, Jaime. Sí, la mayor complicación es no poder hacer el procedimiento, yo creo. Cuando uno hace la dilatación del cuello del útero, a veces hay dificultad, se rompe el cuello, etcétera. Existen formas de hacerlo. La otra complicación es la de los medios de distensión. Yo les decía que con el agua destilada, cuando uno está haciendo el procedimiento, tiene que hacer un balance hídrico, pero un balance hídrico cada vez que termina un volumen. Por ejemplo, las bolsas son de 3 litros, pasan los 3 litros y uno tiene que mirar cuántos litros faltan o cuántos centímetros cúbicos faltan. Si estás usando, por ejemplo, agua pura, como usábamos antes, con 1 litro que faltes, ya la puedes complicar a la paciente porque le has pasado 1 litro de agua directamente a la vena. Si la paciente es joven, generalmente no pasa nada, pero si la paciente tiene 45 años, tiene un problema cardiovascular, tiene un problema pulmonar, se complica. Con la energía bipolar, ahí las cosas son diferentes. Uno tiene un margen mayor porque está metiendo cloruro de sodio. Entonces, si se te pierden 2,5 litros en el término de 1 hora, entonces sí se puede complicar en una paciente y más en una paciente que tiene algún problema, pero a veces esos problemas no son detectados y la paciente comienza a tener cefalea, congestión pulmonar, puede convulsionar, etcétera, etcétera. Y sí puede pasar a UCI la paciente, que nos ha pasado. ¿Ah? O sea que cuando tú pones el líquido de cualquiera de las dos formas, lo que está ocurriendo es lo mismo que cuando lo colocas a la vena. Exactamente igual. Es La igual, cavidad eso tiene que uterina, quedar bien claro. sí, los vasos sanguíneos que irrigan, o sea, que están a nivel de la cavidad uterina, tienen una presión media normal de la paciente. Entonces, si tú miras la presión arterial, la presión medio normal es la que está en la cavidad uterina. Tú tienes que trabajar con una imagen sucia, o sea, media rosadita. Si la imagen es clarísima, eso quiere decir que está entrando el agua en cantidad porque está superando la presión. Y el agua entra y puede entrar 1 litro de agua pura, por decirte, como hacíamos antes. Ahora ya no hacemos eso. Ya no hacemos, mejor dicho, con agua destilada pura. El agua entra en 15 minutos, puede entrar todo el agua, 1 litro. Y Aparte del problema de la dilución producida por el agua eh, y por la sobrecarga hídrica, hay como complicación que se pueda perforar el útero. no, no se perfora. Con la presión de agua no, pero sí, si uno hace una mala maniobra, acuérdate que es un bisturí eléctrico. Por Si uno, supuesto, por o eso. sea, tú tienes, si ustedes se han dado cuenta, uno pone el asa detrás del mioma y solamente Ya. activas el electrocauterio cuando jalas el asa. No presionas el electrocauterio, entras adentro y cuando estás regresando lo vuelves a cortar. Entonces, esa es la costumbre que adquieren todas las personas, pero si uno por alguna razón está presionando el electrocauterio y está empujando, se va como mantequilla hasta el otro lado. Pero sí se describen perforaciones. Acá está la doctora Silvester Sauso Mayorga. Eh, Puede, ya, Buenas noches. ya tiene el uso de la palabra. Adelante, por Sí, favor, doctora. buenas noches. Excelente ponencia, doctor Seminario. Le felicito. Muchas gracias por la capacitación. Le quería hacer una pregunta más que todo personal. Por favor, si me permite un minuto.
Mire, yo hace 13 años he tenido mi niño, mi hijo, tengo 13 años intentando quedar embarazada. Justo cuando di a luz, me hicieron la cesárea, el médico me dijo que la placenta se había adherido al útero y desde ahí, sinceramente, ya no he podido quedar embarazada. No sé ese, por qué el tipo de problema. Me hice un tratamiento de hormonal para embarazarme, pero hasta el momento no ha funcionado. Ahorita tengo 42 años y no puedo quedar embarazada. Sí, Estaba justamente averiguando las posibilidades y ahorita escuchándole la capacitación, escuchándole todo lo que usted nos ha capacitado, nos ha dicho, nos ha transmitido, me parece muy interesante, me gustaría conversar con usted, de repente poder tener sus datos para pasar una encantado, consulta. encantado. Yo, por el interno puedo darle los datos con todo gusto. Por favor, le agradecería Las placentas inmensamente. que se adhieren demasiado producen adherencias, quizás podría haber sido una de las razones. Ahora la situación es un poco más difícil, ¿no? O sea, con los 42 años no solamente es el factor uterino, si es que fue el factor uterino, sino es la edad, la cantidad de folículos, la cantidad de óvulos, la reserva ovárica. Sí hay otras razones por las cuales puede ser un poquito más difícil, pero encantado, encantado, doctora. Yo la estoy esperando, Le rogaría me deje sus datos, doctor, para poder contactarme con usted. de todas maneras. Gracias, muy agradecido y excelente ponencia. Muchas Hay, gracias. hay una pregunta que te tengo que hacer que no tiene que ver directamente con la parte de la cirugía que tú haces vía uterina, sino la pregunta es sobre algo que yo no conocía, porque yo no soy ginecólogo, que has hablado sobre la presencia de hormonas que parecería que existen, que no las conocíamos cuando nosotros éramos estudiantes ni cuando hemos sido residentes, y que me hace recordar un poco a las hormonas que uno encuentra en el tubo digestivo. Si pudieras un poco explicar sobre esas hormonas, porque me ha parecido sumamente interesante, porque no creo que las personas que no sean especialistas tengan claro el concepto de que existen hormonas diferentes a las que nosotros conocimos de jóvenes. Ya no sé a qué te refieres. La única parte que hablé de las hormonas era que habían factores de riesgo para producir un cáncer de endometrio y que en las personas que tenían obesidad o las personas que tenían ovario poliquístico, el exceso de grasa, o sea, en la grasa, la androstenediona, por ejemplo, se transforma en estrona, de tal manera de que existe mayor cantidad de estrógenos en las pacientes que tienen más sobrepeso, que tienen sobrepeso. Entonces, la continua estimulación de estas pacientes hacen que, o sea, con estrógenos, hace que el endometrio no se descame, sino que crezca y crezca y crezca y se descame irregularmente o se descame la parte más superficial nada más. Entonces esta continua estimulación hormonal produce los cambios en el endometrio y por eso que las pacientes, acuérdate, que tenían riesgo para el cáncer de endometrio eran las pacientes obesas, hipertensas y diabéticas, ¿no? Eran las pacientes diabéticas gordas, las pacientes obesas por diferentes razones y las pacientes hipertensas que eran hipertensas y que tenían también otros factores que las hacían subir de peso, ¿no? Eh, y estas pacientes se le llama que es la triada que tiene mayor probabilidad de cáncer de endometrio. Estas pacientes, desde que son jóvenes, por ejemplo, las pacientes de ovario poliquístico, se les advierte que pueden tener cáncer de endometrio, que pueden tener diabetes, que pueden tener una serie de problemas a nivel de útero, simplemente por la patología que tienen. Y ovario poliquístico hay. Y ovario poliquístico ya todo el mundo sabe que se le pide insulina, es que se le hace la prueba de insulina, que se les da tratamientos para descamar,
que se les tiene que hacer seguimiento, porque son pacientes que siguen teniendo menstruaciones a los 50, 55 años. Esas pacientes tienen que tener un estudio ecográfico y cuando tienen endometrios gruesos o tienen sangrado anormal, tiene que hacerse una estroscopía y una biopsia, ¿no? Básicamente esa es la parte que creo que hablé de hormonas. Eh, ya que has tocado el tema de la obesidad, que es un tema que pasa por todos los órganos de la economía, eh, ¿a partir de qué porcentaje de incremento del peso es que empieza a haber este tipo de problemas que tú estás presentando? Y si tiene que ver también que la persona obesa tenga problemas en general, de fertilidad. Y si es así, si hay algún mecanismo para Sí. que esto suceda. Generalmente se le mide el índice de masa corporal y con el índice de masa corporal tú clasificas a la persona y definitivamente está demostrado que pacientes que tienen ovario poliquístico y especialmente las pacientes que tienen obesidad mórbida, tienen una tasa de ovulación menor, tienen una tasa ¿cómo se llama?, de aborto mayor, o sea, demostrado científicamente. Y cuando tú les haces fertilización in vitro, la tasa de embarazo es menor también. O sea, a medida que la obesidad es mayor, o sea, el índice de masa corporal es mayor, los resultados varían bastante. Y lo que se hace es a la paciente hacerle dieta antes de darle cualquier tratamiento, tratar de que baje de peso, o se le hace una cirugía bariátrica, pero ustedes saben cómo funciona eso, ¿no? Pero básicamente eso es lo que debemos hacer, ¿no? ¿Cuál es el índice de éxito que tú tienes en lograr que las personas perdón, las obesas puedan, que quieren embarazar y no lo logran, puedan recuperar el peso a un nivel en el cual el problema se mejora? ¿Y En qué realidad no, porcentaje de éxito tienes? Porque todos tenemos una frustración, todos los especialistas, unos más y otros menos, en lograr solucionar esta que sería la epidemia del siglo XXI, la obesidad. sí, en realidad es muy difícil conseguir, ¿no? Y a veces se les consigue bajar, bueno, se dice que uno debería bajarles el 5% nada más y que con eso eh, consigues bastante, 5%. Estamos hablando de que 100 kilos le bajas a 5. Conseguir más de eso es muy difícil y al final la paciente se pierde y no se consigue lo que uno quiere, ¿no? Eh, por suerte no tenemos la obesidad de México, no tenemos la obesidad de Estados Unidos, en los cuales las obesidades ahí son mórbidas, ¿no? Pero sí tenemos casos de sobrepeso, eh, pero no tenemos o por lo menos yo no he visto grandes pacientes, grandes índice de masa corporal con obesidad mórbida, ¿no? No he visto mucho. Lo que sí se ve es en los embarazos, cuando las pacientes se suben, en vez de subirse 9, 11 kilos, se suben 20, 30 kilos y llegas a tener que hacer una cesárea con eso que realmente es más complicaciones. Pero no tengo una estadística propia. La estadística es la que he visto en los congresos de diferentes sitios, diferentes países, y ahí sí demuestran, ¿no? Hay discusiones entre si se debe hacer bajar de peso o no se debe hacer bajar de peso. O sea, entonces está el médico que defiende que sí, debe tener un grupo al costado, que endocrinólogo, cardiólogo, nutricionista, para hacer ejercicio y que con eso se consigue, pero en realidad es difícil conseguirlo. Bien Prácticamente difícil, uno ¿no? se arranca nomás y hace los procedimientos de alta complejidad para tratar de conseguir las cosas, pero las tasas de éxito son menores y la tasa de aborto es mayor. No, ese es uno. La obesidad hoy día es un problema realmente terrible y cada día el problema es mayor, ¿no? En Sí, el caso de los niños, yo te cuento por mi propio caso,
una de las cosas que ahora se conoce, que no lo conocíamos cuando éramos niños, es que si tú eres un niño que nace de un embarazo donde ha habido toxemia, ese niño va a tener problemas después. Y si el niño nace y es desnutrido, va a tener problemas después. Y si es obeso, también. Los que hemos nacido y nos han puesto gordos nuestros papás porque creían que con eso no te ibas a tuberculizar, como fue mi caso, y yo era un gordazazo cuando era niño. En mi caso yo terminé, como sabes, teniendo lesión en las coronarias, que eso está descrito, que es producido por la trayectoria de vida que tenemos diferente de lo que nacemos obesos, ¿no? Entonces ese es uno de los problemas que debemos de tener mucho más conciencia y enfrentar en los próximos años. Vamos a dejar que el doctor Enio Pasalacqua, que también es nuestro compañero de promoción y es un grande en la parte de laboratorio, pueda hacer sus comentarios y preguntas. Por favor, Enio, si puedes prender tu micro, que estoy seguro que ya te permitieron compartir. Adelante con tu pregunta, Enio. Sí, gracias, Tito. Eh, Felicitarlo a Jaime por su brillante exposición. Como un extraordinario cirujano conoce al detalle todas estas cosas. Lo que yo quería preguntar, porque me pareció interesante, era que dado que a través de la energía monopolar, bipolar, en fin, se extraen los pólipos o lo que fuere que está metido en el endometrio, esto nos limitaría la posibilidad de hacer un estudio anatomopatológico o de inmunohistoquímica, en fin, para mirar integrinas, selectinas, proteoglucanos, fibronectinas o lamininas, que son los factores que fomentan la adhesión del embrión al endometrio. Entonces, si el pólipo ha creado una suerte de alteración de estos receptores del endometrio, del epitelio endometrial del útero, no es práctico obtener tejido quemado por la energía eléctrica, ¿no? ¿Se logra hacer algún tipo de determinación de estos receptores, Jaime? No, ¿O no, simplemente no son trascendentes? no es que no sean trascendentes, o sea, no hay la forma de hacer de hacer el estudio. Con la corriente de corte, no se destruye, o sea, los trozos de tejido son trozos de 4 o 5 milímetros. Uno los corta en la base y puede extraer el pólipo en uno, o sea, el tejido sí se puede tomar. Cuando hacemos las biopsias de endometrio en la endometritis crónica, se hace con pinza Grasper, o sea, uno saca el tejido completamente sin energía. Pero sí, cuando es un mioma grande, un pólipo grande, sí utilizamos electro, pero no hacemos ningún diagnóstico. Con las justas hacemos el diagnóstico del CD138 en la paciente con endometritis crónica. No hacemos otro estudio. Gracias. Justo mi pregunta era, yo llamé hormonas a las sustancias que he hecho mención Enio, que Me si di podía, cuenta, ¿perdón? me di cuenta. Sí, Suponía pero que yo soy estabas pensando en ignorante, términos de pues serio, en todo receptores. esto, así que como tú lo manejas y Jaime también, si pudieran los dos hacer un comentario sobre estos productos, porque eh, cada vez aprendemos más. Yo no sabía que estos productos tienen que estar alguno alto, otro bajo, para que pueda haber una buena adherencia del óvulo al endometrio, ¿no? Yo no tenía ni idea. Y eso era lo que quería un poco que comentaras para ver, meternos un poco a la parte de ciencias básicas para entender lo que vemos, que es el resultado clínico o resultado de una patología que impide que la persona, la dama, pueda salir gestando o que la evolución del embarazo sea adecuada. Sí, pero no, yo no te puedo explicar la parte de fisiología de la implantación. Es un mundo completamente diferente y tratar de decirte cómo es la forma que el embrión
eh, penetra y se implanta y es envuelto, no lo podría describir en este momento, no necesariamente por las hormonas que tiene, ¿no? O sea, el endometrio tiene que ser un endometrio muy especial. Por ejemplo, tienes que tener niveles de progesterona mayores de 11 idealmente y de estrógenos mayor de 180. Eso son las hormonas que nosotros medimos en el momento en que vamos a implantar un embrión. Eh, Esa es la parte básica, pero de ahí qué cosa es lo que existe, poder describirlo, no, yo no puedo. O sea, no te lo podría explicar yo. No sé si Enio ha leído algo sobre el tema, pero sí manejamos a la paciente desde el punto de vista hormonal y los niveles hormonales tienen que tener una capacidad. Actualmente hacemos las transferencias embrionarias junto con la ovulación, o sea, le damos tratamiento a la paciente para que ovule. Una vez que vemos que el folículo tiene 18 milímetros, le damos una ampolla que viene a ser el HCG para que ovule la paciente a las 36 horas. A las 36 horas le comenzamos a dar tratamiento hormonal de reemplazo con progesterona o no le damos tratamiento hormonal de reemplazo y transferimos a los 7 días el embrión después de haber aplicado la ampolla o 5 días después de las 36 horas que actúa el HCG. Todo eso lo hacemos de rutina todos los días. Se ha demostrado, por ejemplo, algo interesantísimo, que las pacientes que se han manejado sin producir ovulación y se les hace la transferencia, tienen mayores complicaciones, mayor cantidad de preeclampsia, mayor cantidad de parto prematuro, mayor cantidad de placenta previa, mayor cantidad de placenta acreta. O sea, todos los embarazos fatales, todos los embarazos están relacionados con una mala preparación de las pacientes en la fertilización in vitro. Entonces, sí tienen muchas cosas que ver las hormonas, el cuerpo lúteo de la paciente, para que el embarazo vaya mejor, ¿de acuerdo? Que vaya sin complicaciones, pero de ahí a decirte cuál es la fisiopatología, no la he preparado, podría preparártela, pero no la puedo explicar ahorita. No, pero a mí me ha parecido lo que acabas de explicar interesantísimo y realmente yo he tocado el tema porque tú lo has tocado porque lo conoces, no al detalle, pero lo conoces, que es un punto que a veces no caemos en la cuenta. Es decir, la mujer salió gestando, no salió gestando, pero hay una serie de pequeños detalles como lo que tú has mencionado, que si uno no los tiene en cuenta, el embarazo que uno prepara no funciona o tiene una mala evolución. Tiene que ser exacto y tiene que ser monitorizado exacto los niveles hormonales, tanto de estrógenos como progesterona, el grosor endometrial, la presencia de un folículo mayor de 15 milímetros, en muchos aspectos para que la paciente consiga el embarazo. Si nosotros tenemos un buen endometrio, tenemos un folículo euploide, y preparamos bien la paciente, podemos conseguir embarazo en el 80%. Si la paciente ya tiene un defecto en el endometrio, o sea, tiene adenomiosis, endometriosis, tiene alguna, la cavidad uterina no es la ideal, etcétera, entonces la tasa comienza a bajar. No es lo mismo, pero más o menos son semejantes un embrión normal de una mujer de 40 que un embrión normal de una mujer de 32, pero tiene que ser normal. Pero para conseguir un embrión normal en una paciente de 40 es difícil, o sea, necesitamos un montón de óvulos. En cambio, una mujer de 32 necesita muy pocos óvulos para poder conseguir un embrión normal. Entonces, hay un montón de cosas que se tienen que comprender y a veces las pacientes no lo comprenden, ¿no? Por eso es que cuando nosotros decimos hay que preservar la fertilidad, dicen, uy, este doctor me quiere sacar plata, ya me quiere congelar los óvulos, pero en realidad
muchas veces sirve, ¿no? Y ahí pasaríamos a otra pregunta que tampoco tiene que ver con el tema, pero tú lo has planteado y es muy interesante. ¿Hay alguna vez en que tengas una paciente que va a buscarte para que tú le hagas fertilización y por las razones que tú has expuesto le dice, mire, no lo voy a hacer porque o no resulta y si resulta vamos a tener complicaciones? ¿Hay alguna condición en que tú te niegues a hacer el procedimiento o eso Cuando, no existe? no, sí existe. Cuando las pacientes son mayores de 40, las pacientes tienen que estar sanas. Cuando las pacientes están alrededor de los 50 años, o no las hacemos, ¿de acuerdo? O sea, 48, 49, o les decimos, usted tiene que hacerse un reo quirúrgico, una prueba de esfuerzo, etcétera, etcétera, a pesar de que nosotros sabemos que esas cosas muchas veces no sirven, ¿no? Pero en realidad, mucha gente hace embarazo múltiple en pacientes de 48 años, ¿me comprendes? Y esa es una catástrofe, pero ocurre. Nosotros tratamos de cumplir ciertas reglas, pero a veces exageramos las cosas, ¿no? ¿Cuál Y es cuando, la edad de una paciente que tú hayas visto que le han hecho fertilización in vitro, colocación del embrión, todo el procedimiento y que haya resultado? No que le has hecho tú, sino que está descrito en la no, no, literatura. sí, en la literatura, más de 64 años, 65 años, una paciente fue publicado y salió en el Times y salió en diferentes sitios. Pero nosotros que hayamos visto, una vez un médico fue a la clínica de otro servicio y le hizo una fertilización in vitro a una mujer de 55 años y le puso 2 embriones. O sea, tú tenías una paciente con embarazo múltiple con 55 años, o sea, una señora que se podía morir con el embarazo. Pero así es. Nosotros ya no transferimos a ninguna paciente, ¿de acuerdo? No transferimos más de un embrión por las complicaciones que hay. La gente tiene que comprender que un embarazo múltiple es una complicación. Entonces, es una paciente que va a tener una tasa de aborto más alta, una tasa de parto prematuro más alta, los bebés van a entrar a cuidados intensivos, la mujer va a subirse de peso, no va a poder trabajar, etcétera. Entonces, tratamos de no hacerlos ahora. En tiempos anteriores, cuando las tasas de la fertilización in vitro eran bajas y cuando no había congelación de embriones, entonces poníamos mayor número de embriones porque si no los teníamos que botar, y entonces poníamos 2, 3 embriones o 2 embriones en los últimos años y a veces uno de los embriones se hacía gemelar. Entonces las pacientes tenían 3 hijos y los embarazos de trillizos son, no veo hace años, pero los embarazos de trillizos son una locura son difíciles, pero Perfecto. sí he tenido varios. Antes la propaganda se hacía presentando tus embarazos múltiples. Ahora se hace diciendo que solamente pones uno. Todo va cambiando, pero lo que dices es cierto. Yo conozco una familia que tienen trillizos y fue todo un problema y el problema más grave lo tienen hasta ahora, porque de los trillizos solo uno ha logrado un desarrollo psicomotor normal, Sí, los otros dos no. Y es una de las cosas que bueno, ocurren cuando se implanta más de un óvulo, como tú muy bien has explicado. sí. Hay una pregunta del doctor Jorge Chen, si le pueden dar, por favor, el uso de la palabra, permitiéndole que comparta pantalla. Doctor Chen, por favor, si puede prender su micro. Bien, muy buenas noches. Gracias, doctora Chinelli. Lo felicito, doctor Jaime Seminario, por Hola, doctor. seminario y por Agurto. Yo deduzco que es piurano, mi paisano. Efectivamente, soy piurano, soy de Sullana. ¿No ve? Ahí estamos. Y también por el largazazazo que dijo usted. Grandazazo. Muy bien. Hay dos principios normativos en cuanto al proceder médico. Nunca hay que hacer más cuando menos es suficiente, un principio gregoriano. Y siempre ve el diagnóstico
el diagnóstico correcto es el que orienta, el que guía hacia el tratamiento inteligente. En esto que usted hoy día nos ha expuesto tan bien, ¿cuándo es que usted se decide para el tratamiento de la fibrosis uterina por la embolización endovascular de los fibromas? ¿Y, y cuándo usted se decide por el tratamiento intrauterino, cirugía intrauterina? Eso en primer término. Esa es una primera pregunta. Ya. En realidad, cuando uno desea embarazo, no hace embolización. No hace embolización porque no está demostrado que realmente va bien. Yo he tenido un caso de una paciente, por darte un ejemplo, pero en la bibliografía hay más, que le hicieron una embolización y realmente le embolizaron también los ovarios, ¿no? Este, pero pongamos que lo hagan en forma efectiva, no está indicado que debe hacerse en una paciente que desea tener hijos posteriormente. No hablo de infertilidad, sino que desea tener hijos. Una paciente joven que tiene mioma grande, si no quiere tener una cirugía, bueno, generalmente la cirugía es lo ideal para este tipo de pacientes que desean embarazo posteriormente, ¿no? La otra Y, pregunta, doctor y en lo Che. que, se refiere a infertilidad, ¿cuándo es que tiran la toalla? ¿Cuándo es que tiran la toalla en el manejo de la infertilidad? En realidad, siempre lo intentamos. La edad es un factor importante. El que la paciente no acepte la donación de óvulos es otro problema. Eh, pero hacemos procedimientos de fertilización in vitro y existen todas las formas de tratar de conseguirlo, pero un útero que no tiene una cavidad uterina adecuada no sale embarazada la paciente. Si la paciente no se le puede manejar adecuadamente la cavidad uterina, ese útero no va a poder estar. Entonces sí hay que comenzar a manejarlo, hacer las cosas, prevenir las adherencias, de tal manera que no ocurran más que lo otro, ¿no? Pero cuando por más que tú le haces y le pones lo que sea, no consigues el embarazo, no lo consigues. Entonces la cavidad uterina es así. Y así vas avanzando en todos los factores, ¿no? El factor del esperma, en realidad, el ICSI realmente mejoró las tasas de éxito. El ICSI es la fertilización in vitro con la inyección de un espermatozoide dentro del óvulo y por fertilización in vitro, pero existen otros factores, ¿no? Otros factores en el esperma del varón que impiden muchas veces conseguir el embarazo. Si no hay donación de esperma, no hay embarazo. Igual, si no hay donación de óvulos, no hay embarazo. Y así seguimos viendo los diferentes factores. Si las trompas no existen, no hay embarazo en forma natural. O sea, eso no puede ser así. Entonces, antiguamente la fertilización in vitro se produjo, se inventó, se consiguió para pacientes que tenían falla en las trompas, que tenían obstrucción tubárica, nada más. Ahora se hace para endometriosis, porque la tasa es más baja con endometriosis, para pacientes que tienen baja reserva ovárica, para problemas masculinos, para todo. Para cuando la paciente no sale embarazada, que se le hacen 3 inseminaciones, también le hacemos fertilización. Entonces, nos vamos más rápido. Entonces, si nosotros esperamos que una paciente tenga 38 años para recién busque el embarazo, estamos muertos, ¿me comprendes? Tenemos que ir lo Ya, más pronto hijito, que te posible, estoy acabando la seguir reunión. con las técnicas más adecuadas lo más pronto posible, a pesar de que se vea que estamos intentando algo que la paciente a veces no acepta. Entonces uno le puede decir, mire señora, podemos hacer 2, 3 inseminaciones, 3 meses y pasamos a fertilización in vitro. Pero ya desde ya tú sabes que una paciente de 32 años que tiene 2, 3, 4 folículos, a los 36 no va a tener nada. Entonces, es difícil convencer a veces a esas pacientes, ¿no? Pero sí hay causas por las cuales uno ve que no consigue. Pacientes a los cuales se les tiene que hacer útero subrogado y ahí ya comienza
todo un grupo de pacientes en las cuales las leyes, la ética, ustedes saben que en Francia, en Italia, no hay donación de óvulos, que los pacientes no hay esa, en Inglaterra tampoco, que solamente existe donación de óvulos en Inglaterra, de óvulos de mujeres que espontáneamente van a los centros a donar óvulos, que solamente aceptan los óvulos de un familiar, pero básicamente va dirigido a que consideran que puede haber un negocio de cómo conseguir esos óvulos y entonces eso lo ven mal, no lo ven ético y la ley no lo permite. Entonces todos los pacientes se van a España, ¿no? Entonces España tiene un desarrollo de laboratorios. En todas las ciudades más pequeñas hay un laboratorio o 2 o 3 laboratorios de fertilización in vitro y reciben de Francia, de Italia. No hay estudio genético en Francia, a menos que tenga un problema congénito. En Francia, ellos hacen el procedimiento de fertilización vitro 2, 3 gratis. Si consiguen el embarazo y tienen un problema congénito, ya saben ustedes lo que hacen, ¿no? Está permitido el aborto, etcétera, etcétera. Nosotros no. El mayor porcentaje hacemos estudio cromosómico y transferimos un embrión normal. Eso es en lo que estamos en realidad, ¿no? Que nos estamos yendo del tema, pero Muy bien, nos hemos ido del tema, pero es que eh, eres un drome, pues Jaime, en todo lo que no, sea ginecología, así que vas a tener que escoger otro de tus temas favoritos para poderlo presentar cuando tú tengas tiempo. No hay más preguntas, ya te hemos fastidiado saliéndonos del tema, lo cual ha demostrado que no solo eres un experto en la parte de la cirugía por vía endoscópica al útero, sino que eres experto en todo lo que corresponde a la rama de la ginecología y de la obstetricia. El próximo martes vamos a pasar de la ginecología a la oncología. La idea no es que ustedes o yo sigamos siendo unos expertos en el tratamiento o entender o diagnosticar las leucemias. Simplemente es para entender los campos nuevos que hay en el manejo de la leucemia mielocítica aguda. Acá estamos 3 miembros de nuestra promoción y tuvimos uno de nuestros amigos que murió de leucemia cuando nosotros teníamos entre 26 y 28 años, me acuerdo. Hoy día hay tratamiento para ese tipo de leucemias y lo interesante es ver cómo las ciencias básicas han logrado estos avances que no solo es para la ginecología en el campo de lo que se ha hablado de la fertilización, sino para todos los campos del saber y por tanto tenemos que no tenerle miedo a tratar de entender los mecanismos porque eso nos va a enseñar a tratar mejor a nuestros pacientes. Entonces la próxima semana el doctor Luis Javier Dulanto, que es médico hematólogo en el Hospital Cayetano y en el Hospital Naval, hablará sobre actualidad en el manejo de leucemia promielocítica aguda. Y les recuerdo a todos que vayan separando su tiempo para el día 23, ahora que estamos con el país que está de cabeza, para tratar de levantar un poco el ánimo, entender mejor a nuestro país. Esa parte correrá a cargo de la doctora Carmen Maquevo, que ustedes saben que es historiadora, o se ha convertido ahora en la conciencia moral del país, porque cada vez que hay un problema grave, a esta dama la invitan a que dé sus opiniones en los medios de comunicación masiva. Y la segunda parte, que es cómo hacer, cómo comportarnos en la situación actual que tenemos, qué pistas nuevas nos van a servir para ello. Hemos invitado al párroco de la iglesia de Fátima, que es un sacerdote muy renombrado, que también es de Sullana, como el doctor Jaime Seminario, que ya sabes quién es, Calín Cardó. O sea, Kalin Cardó va a tratar esta segunda parte y Kalin no solo es un experto, sino porque sus propias condiciones de vida ha aprendido a ver la vida diferente a como la puedo ver yo. Así que no se olviden, el 23, no solo médicos, sino toda la familia para poder escuchar y para poder levantar el ánimo. Porque todo el tiempo nos quejamos,
procuremos no quejarnos. Miren todas las cosas maravillosas que está haciendo el doctor Jaime Seminario, con lo cual nos ha deleitado hoy día en esta verdadera noche de ciencia quirúrgica. Por favor, prendan todo su pantalla para que puedan nuestros miembros del apoyo, los puedan ellos tomar como siempre una foto, porque tenemos que sonreír porque la conferencia ha sido excelente. Y segundo, porque tenemos que dar confianza a la gente que nos va a buscar a los consultorios, a los hospitales, a la clínica, porque si los médicos y los trabajadores de salud no damos confianza, no damos calidez, como hoy día ha expresado el doctor Seminario, ¿qué le queda a nuestro país, mis amigos? Nos hemos nosotros que ser no los agentes del cambio, sino los agentes de la esperanza, que es lo que hoy día más le falta al país. Como ustedes saben, en la situación terrible en la que estamos, le han metido unos balazos a uno de los candidatos presidenciales. Si eso es a 8 o 9 meses de las elecciones, imagínense cómo se va a ir poniendo nuestro país en los próximos meses, porque cuando ha ocurrido eso en otros países, ha sido recién la punta del iceberg de la desgracia que va a venir para la vida de los candidatos. Ya se han bajado esta semana también a un futuro candidato a diputado que ha fallecido por estos sicarios. Entonces, esa es la situación del país, pero nosotros a dar esperanza y a seguir trabajando, por favor. Algunos de los jóvenes dirán, yo me voy, pero si el doctor Seminario se hubiera ido, no hubiéramos podido escuchar esta excelente conferencia de este hombre de Sullana, ni las pacientes y los esposos que lo adoran a Jaime no tendrían la posibilidad de poder salir adelante en los problemas que ellos tienen. Así que mis amigos, a tener confianza porque hemos salido de situaciones posteriores. Terminamos con las palabras finales del doctor de Sullana, el doctor Jaime Seminario Agurto. Adelante, por favor, doctor Seminario, con tus palabras finales. Agradeciendo a los participantes, a los doctores que han tenido la gentileza de estar hasta el final. En realidad es un gusto poder compartir y conversar de las cosas que uno hace habitualmente y en realidad es explicar las cosas de todos los días. Ahí veo también a Rosa Mesías, una compañera de nosotros. Hola, Rosita. Gracias por acompañarnos en esta reunión muy simpática. Gracias, Roberto, por dejarme compartir con ustedes las cosas que hacemos. No, muchísimas gracias a ti, Jaime. Tu conferencia ha sido para mí extraordinaria, un tema que no sabía nada. Y he aprendido muchísimo y nos hace ver que hasta el día que pasemos a mejor vida, mis amigos, vamos a tener algo que aprender. Y tenemos que seguir aprendiendo, no para que digan, caray, qué trome soy, no, sino que si aprendemos, como hoy día nos ha demostrado el doctor Seminario, haremos mejor nuestro trabajo y cumpliremos con lo que siempre soñamos, que es poder servir mejor a los pacientes que nos visitan en nuestros consultorios, en nuestras clínicas o en nuestros hospitales. Un gran abrazo para ti, Jaime, y para todos, y nos vemos la próxima semana. Y muchísimas gracias por esta extraordinaria conferencia, Jaime. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Un abrazo.